Buenas noches. Espero que por favor todos apaguen los micrófonos para poder hablar acerca del sangrado vaginal al final del embarazo. Los objetivos de este capítulo es que al final de esta actividad ustedes pueden identificar las causas graves de sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo, describir un enfoque sistemático para identificar la causa del mismo y poder describir las opciones de tratamiento específicas basados en un diagnóstico adecuado. Dentro de las principales causas de sangrado en la segunda mitad de la gestación están entidades y patologías como el placenta previa, desprendimiento normoplacentario, ruptura uterina y vasa previa. Esta noche hablaremos acerca de placenta previa y vasa previa. La placenta previa está definida como una complicación obstétrica caracterizada por un sangrado indoloro secundario a una placentación anormal. Generalmente la placenta va a ser por donde va a pasar metabolitos, nutrientes y oxígeno de la madre hacia el feto, y en la mayoría de los casos se va a presentar en la parte posterior del útero, ¿no? Cuando es normalmente. Se dice que patologías de implantación placentaria como placenta previa se presenta en más o menos, de acuerdo a los países estudiados, en porcentajes menores al 5%. Obviamente, el riesgo de que presente o no placenta previa a una paciente va a tener mucha relación con los antecedentes quirúrgicos obstétricos, cesáreas anteriores, miomectomías, legrados uterinos. Todo eso puede afectar para que aumente el riesgo la presentación de una placenta previa en un próximo embarazo. Si bien es cierto, antes la clasificación se manejaba de acuerdo a la ubicación de la placenta y se le describía como placenta completa, previa completa, parcial y marginal. Actualmente la ACO y los últimos artículos que hemos revisado la ha clasificado solo como placenta previa completa y marginal previa. Y una entidad más que es la placenta de inserción baja. Entonces, refiriéndose así a una placenta previa completa, la que cubre totalmente el óseo. Una placenta previa marginal, la que está en el borde inferior placentario a 2 centímetros del óseo, más o menos aquí, y una placenta de inserción baja que se va a encontrar a una distancia de 2 a 3 centímetros del óseo, ¿sí? Tomando en cuenta que todas estas patologías tienen alto riesgo de mortalidad materna y fetal, convirtiéndose muchas de las veces en emergencias obstétricas. Dentro de la fisiopatología, la adherencia de la placa embrionaria en la región caudal uterina, tenemos que estar pendientes de la vascularización decidual defectuosa en el cuello del útero. Esto puede ser secundario a cambios inflamatorios o atróficos. Generalmente cuando se presenta con hemorragia, generalmente es cuando está en la formación del segmento uterino. El apego placentario disminuye por el inicio de la labor de parto, y la liberación de trombina puede promover la aparición de contracciones también. Dentro de la epidemiología, un gran estudio que se realizó desde 1989 al 97, basado en la población de los Estados Unidos, indicó una incidencia de más o menos 2.8 por cada 1000 nacidos vivos. Los riesgos aumentan, como les dije al inicio, de 1.5 a 5 veces con un historial de cesáreas. El hallazgo generalmente para el diagnóstico de esta patología, el hallazgo es ecográfico, es incidental durante el segundo trimestre. En un 4% pueden presentar sangrados que se denomina sangrado insecticida entre la semana 20 a 25 de gestación. Y un bajo porcentaje que se registra de menos del 0.5% en un embarazo a término, que presentan sangrado ya en las últimas semanas de embarazo.
Los antecedentes de cesárea, como ya nos referimos, son un factor de riesgo para desarrollar anomalías de inserción placentaria. Dentro de estos, la placenta previa y obviamente con sus alteraciones como acretismo, incretismo y percretismo placentario. Es así que en el Ecuador, en el transcurso de los últimos 8 años, los partos por cesáreas han aumentado, alrededor de más o menos el 60%. A nivel rural, esta práctica aumentó del 16.1% en los estudios del 99 al 2004 a el 31.5% en el 2007 al 2012. Por ello que nosotros que tenemos relación con las pacientes obstétricas, incluso el Ministerio de Salud Pública ha creado y ha trabajado en estrategias para disminuir la realización de partos por cesárea. Se requiere revisar siempre las indicaciones absolutas y relativas para el cesárea. De todas maneras, intentar siempre un parto por vía vaginal, en cuanto que la condición obstétrica nos lo permita, es lo ideal. Nosotros como ginecólogos y obstetras y los médicos generales que tenemos relación con nuestras pacientes, siempre y cuando la paciente tenga su condición óptima, lo ideal será intentar un parto por vía vaginal, tomando en cuenta que el riesgo para presentar patologías como placenta previa, acretismo, incretismo, percretismo placentario, tiene mucha relación y va aumentando de acuerdo al número de cesáreas que se realicen en la paciente. Dentro de la etiología y los factores de riesgo, la etiología generalmente dicen que es desconocida, la incidencia de placenta previa después de la edad de los 35 años reportada es del 2% y se observa un aumento adicional de 5% más después de los 40 años. Es un aumento de 9 veces más en comparación con las mujeres menores de 20 años. Dentro de los factores de riesgo, además, está la edad materna mayor a 40 años, como dijimos, la hipertensión crónica, la multiparidad, gestaciones múltiples, embarazos gemelares, trillizos, cesáreas previas, pacientes fumadoras, pacientes que han tenido antecedentes obstétricos como legrados uterinos por abortos anteriores, cirugías uterinas, incluido obviamente el legrado, pero también otro tipo. ¿Qué pasa? El audio está un poco. Ya listo. Disculpen, sí nos pueden oír bien. ¿El audio de ustedes está bien? Disculpe, no, en momentos se interrumpe, ingeniero. Ya, pero algunos sí lo pueden ver. La mayoría sí dice que sí. Ya, por favor, es que lo que pasa es que estamos haciendo interferencia con las personas que tienen prendido su micrófono. Por favor, si me ayudan apagándolo, por favor. Ok, continuemos con la videoconferencia. Sí. No. Déjame que estoy escuchando las clases. Ok, entonces estamos hablando acerca de la etiología y lo importante que era las personas que hacemos atención obstétrica a nuestros pacientes, intentar siempre el parto normal en cuanto a las condiciones obstétricas nos los permita y el bienestar fetal y materno. ¿Qué es eso si vas a estar en... Apaga. Hablamos de los factores de riesgo para presentar una placenta previa, va aumentando con la edad, mayor a partir de los 35 años un 2% y se aumentará un 5% más después de los 40 años, elevando el riesgo unas 9 veces más que en las pacientes menores de 20 años, ¿no? Entonces la edad materna es muy importante, a mayor edad materna más riesgo de placenta previa, hipertensión crónica, pacientes multíparas, embarazos múltiples, gemelares, trillizos,
cirugías previas como partos por cesáreas previos, el uso del tabaco, el legrado uterino instrumental, otras cirugías uterinas, incluyendo obviamente el legrado, pero también miomectomías, el uso de cocaína, una historia pasada de placenta previa aumenta el riesgo de presentar en el próximo embarazo, hipertensión crónica y la fertilización in vitro. Dentro de las manifestaciones clínicas de la placenta previa se encuentra que generalmente se dan cuenta, si es que no tienen unos controles adecuados, pueden enterarse por primera vez o darse cuenta cuando la paciente presenta un sangrado denominado centinela, que va generalmente entre la semana 26 y 28 de gestación. Este sangrado es de características indoloro, es rojo, brillante, intermitente. El sangrado vaginal se va a caracterizar principalmente por no presentar dolor, ¿no? Y un alto porcentaje, dicen las guías, que más o menos un 44% pueden terminar en partos prematuros. En esta entidad está totalmente contraindicado el tacto vaginal, es decir, que si nos llega una paciente a nuestro hospital o a nuestro subcentro de salud con un sangrado entre la semana 26, 28, o antes de que está contraindicado el tacto vaginal, es primero necesario realizar un buen examen especular, obviamente primero la anamnesis y dentro del examen físico el examen especular, para poder observar si es que la hemorragia de qué características es. Obviamente de la mano tomando los signos vitales de nuestra paciente gestante, dando la puntuación del score mamá para saber cuál es el riesgo que tiene y poder, del caso de ser necesario, activar una clave roja en este caso. El útero generalmente está suave y no doloroso y obviamente tenemos que verificar el bienestar fetal, ¿no? Con un Doppler, con la campana de Pinar, con lo que tengamos a nuestra mano y obviamente dentro de lo más necesario, la realización de un eco obstétrico con una valoración transvaginal, ya que el eco transvaginal es el gold estándar para el diagnóstico de placenta previa. Es mucho más sensible, ¿sí?, que la vía abdominal. Dentro de los exámenes complementarios, una biometría hemática completa, una tipificación, el coagulograma y el fibrinógeno. La ecografía, como les dije hace unos momentos, la ecografía transvaginal se considera el gold estándar para el diagnóstico de placenta previa. Esta modalidad de imagen es precisa, rentable, bien tolerada, de bajo costo y generalmente accesible a la mayor parte de los centros o establecimientos de salud. Idealmente, la ubicación de la placenta se debe identificar durante una exploración anatómica entre la semana 18 y 20 de la gestación, cuando está indicado dentro de los controles prenatales el tercer eco, ¿no? Porque dentro de los controles prenatales, el primer eco para ver el embarazo temprano, el segundo eco que sería con el detalle del primer trimestre para detectar cromosomopatías de la semana 11 a la 13 y el eco morfológico detalle anatómico que se lo realiza idealmente desde la semana 20 a la 24, pero ya podremos identificar la ubicación placentaria desde la semana 18 a 20 de gestación. No coincide. En mujeres con placenta previa o baja, se indica una evaluación ecográfica repetida a las 32 semanas para la coordinación del modo de parto, ya que no en todas será una indicación absoluta de cesárea. Esto generalmente en la placenta baja dentro de la nueva clasificación que nos referimos al inicio de esta presentación. La distancia entre el borde de la placenta y el orificio cervical interno en la ecografía transvaginal después de la semana 35 es valiosa para planificar la vía de parto. Cuando el borde placentario está a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, se puede ofrecer a las mujeres una prueba de parto con una alta expectativa de éxito. Sin embargo, una distancia de menos 2 centímetros se asocia a una mayor tasa de cesárea. Tenemos algunas imágenes de la placenta previa total, ¿sí? Porque ahora ya vimos que la clasificación solo nos da esos datos. Hablábamos también de
dentro de las pruebas de imagen, la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a servir para identificar acretismo placentario, aunque existe mucha sensibilidad dentro de lo que es ecografía para acretismo también. Y en algunos artículos discuten y nos indican que la resonancia es mucho más sensible y específico para verificar si es que existiera alteración como incretismo o percretismo placentario, ¿no? Hablando así, como todos sabemos, el acretismo placentario es la adherencia de la placenta al miometrio. El incretismo va y realiza una invasión mucho más profunda a través del miometrio, y el percretismo placentario es cuando ya existe invasión de todo el miometrio, pasa hasta la serosis, puede haber invasión de órganos vecinos, generalmente en la vejiga, ¿sí?, por vecindad, y hasta intestinos, etcétera. No es más sensible para el diagnóstico de placenta acreta, es lo que se mencionaba. La resonancia magnética no es más sensible para el diagnóstico del acretismo. En los estudios y en las revisiones que realizan, indican que es más sensible y más específico para diagnosticar acretismo placentario la realización de la ecografía transvaginal. Sigue siendo, obviamente, es el gol estándar para diagnosticar placenta previa, pero para identificar acretismo, el eco transvaginal es mucho más sensible, no siendo así para invasiones de tipo placenta increta o placenta percreta, ¿sí? Ahí sí es superior la resonancia magnética, nos tiene que quedar claro dentro de los exámenes que tenemos que pedir a nuestro paciente si tenemos sospecha de que tenga alguna de estas alteraciones de invasión placentaria. Dentro del tratamiento, obviamente tenemos que saber en la unidad de salud en la que estemos, y generalmente vamos a buscar la evaluación y el tratamiento en una unidad de mayor complejidad, donde se pueda realizar una estabilización hemodinámica a la paciente, siempre y cuando tengamos a la mano las medidas y las formas de estabilizar, activar si es en el momento o en el caso lo amerita una clave roja si está con sangrado activo, evaluando siempre el bienestar fetal, estabilizar a la madre y transferir a un centro de mayor complejidad donde se pueda tener acceso a los exámenes de laboratorio, a un eco obstétrico con valoración transvaginal, y obviamente un quirófano por si existe la emergencia de terminar el embarazo. Hablábamos también, y bueno, estamos pendientes de cuándo terminar el embarazo en un diagnóstico de placenta previa. Se habla del manejo expectante con observación cercana. Está indicado en situaciones en las que la edad gestacional fetal es menor a 36 semanas de gestación, siempre y cuando esté presente un monitoreo fetal categoría 1, ¿sí?, o tranquilizador, y el sangrado vaginal se haya resuelto o disminuido significativamente. Es decir, que si es que captamos a la paciente con el primer sangrado, que es un bajo por ciento el que se presenta ya en el tercer trimestre, en un 4%, porque la mayoría se van a presentar entre la semana 26 y 28 con sangrados centinelas. Si es el caso de nuestro paciente y tiene su hospitalización o captación presentando un primer escenario de sangrado cuando tenga unas 36 semanas, se le debe obviamente estabilizar, realizar los exámenes, valorar el bienestar fetal. No es indicación de terminar urgente, de manera emergente, el embarazo si es que el sangrado no es abundante y se puede controlar. Con reposo, hasta realizar las pruebas de bienestar fetal, los exámenes de laboratorio, ¿sí? Se puede incluso esperar hasta que llegue hasta la semana 37. Las pacientes deben ser monitoreadas de cerca durante un mínimo de 48 horas durante un episodio de sangrado centinela. Si el sangrado persiste y es intenso, está indicado obviamente la preparación para una cirugía inmediata, tomando en cuenta la edad gestacional en la que se presente el sangrado, porque si es que tenemos riesgo de parto prematuro, tenemos que colocar la maduración pulmonar, ¿sí? Además, no está contraindicado del todo el uso de tocolíticos. Los tocolíticos como nifedipino se puede usar en caso de sangrado mínimo y de prematuridad extrema hasta lograr la maduración pulmonar completa, siempre y cuando no se afecte la estabilidad tanto de la madre como la del feto. Un artículo de revisión de Voss concluyó que no hay mejoría en el resultado perinatal
con tocolíticos prolongados y no está clínicamente indicado la tocolisis más allá de las 48 horas. Es decir, que la podemos usar hasta completar la maduración pulmonar y siempre y cuando la paciente esté clínicamente estable y obviamente el producto esté en buenas condiciones. Esto puede ser hasta poder trasladar a nuestra paciente a un hospital de mayor complejidad o donde podamos tener un espacio para UCI neonatal. La terminación del embarazo. Ante un sangrado importante, inestabilidad materno-fetal, obviamente la terminación será de manera emergente y por vía alta, por una cesárea de emergencia. Parto por cesárea de emergencia es más común en mujeres con 3 o más episodios de hemorragia anteparto. Y un primer episodio de sangrado antes de la semana 29 de gestación. ¿Sí? La distancia entre el borde de la placenta, como lo dijimos al inicio, y el orificio cervical interno en la ecografía transvaginal después de la semana 35 de gestación es valiosa, porque aquí se puede planificar la vía de terminación del embarazo. En general, hay una mayor tasa de cesárea asociada con las distancias del orificio placentario al borde cervical cuando este sea menor de 2 centímetros. Se habla de que cuando es mayor se puede intentar un parto vaginal, obviamente si la condición obstétrica lo amerita. Otros medios para controlar la hemorragia incluyen las siguientes técnicas que ya sabemos dentro del control de la hemorragia posparto, que ya hablaremos más detenidamente cuando topemos el tema de clave roja, ¿no? La sutura de Lynch o otras suturas paralelas de compresión vertical, la ligadura de la arteria uterina por diversas técnicas, la ligadura de la arteria hipogástrica o la histerectomía, ¿no? Eso va dentro de las cirugías de mayor complejidad cuando tengamos ya una hemorragia obstétrica. Otra entidad importante que vamos a hablar ahora es la basa previa. Es una de las menos comunes, menos mal porque es una de las más raras, porque es una de las que cobra más vidas de los productos, ya que se presenta generalmente las complicaciones en edades tempranas de gestación. Su frecuencia va entre 1 por cada 2.500 o a 3.000 embarazos incluso. Los vasos sanguíneos fetales están sin la protección del cordón umbilical o vasos placentarios y atraviesan el orificio cervical interno o a 2 centímetros de este. La epidemiología y la fisiopatología de la basa previa dice que es una causa infrecuente de hemorragia obstétrica severa, ¿sí? Se presenta en menos de 1 por cada 2.500 o 3.000 embarazos, ocurre en una placenta de inserción baja o de inserción velamentosa, una placenta bipartita, una placenta subcenturiada como la de la imagen, sí, con lóbulos accesorios, y tiene una mortalidad perinatal importante entre el 33 o el 100% incluso, dependiendo de la edad gestacional en la que presente su hemorragia o el sangrado. Dentro de los factores de riesgo más importantes está la fertilización in vitro, la gestación múltiple, placenta previa y placentas bilobuladas o con lóbulos subcenturiados como la de la imagen. La presentación clínica y el diagnóstico de la basa previa generalmente la podemos evidenciar cuando realizamos una ecografía Doppler color entre la semana 18 y 26, como podemos observar en la imagen, donde se visualiza el flujo Doppler en la captación de la basa previa. El diagnóstico prenatal se asocia con una supervivencia del 98%. Y una supervivencia intraparto del 44%. Se habla que en estos casos la maduración pulmonar tiene que ser inmediata de acuerdo al diagnóstico en el que le demos o al periodo o el episodio de sangrado que presente, tomando en cuenta que estos embarazos generalmente se van a terminar entre la semana 32 a 34, no existen muchos estudios que nos indican que pueden llegar a término incluso. Generalmente se presenta una hemorragia vaginal con ruptura de membranas, puede existir o se presenta con alteración de la frecuencia cardíaca fetal, sí, con bradicardia o incluso ya con patrones sinusoidales
tomando en cuenta que la hemorragia que va a presentar obviamente es la sangre fetal y tenemos mucho más riesgo de muerte fetal. Es por eso que la acción debe ser inmediata y termina generalmente en cesáreas emergentes. Sí, y es por eso que dijimos que lo más importante es la maduración pulmonar oportuna, tomando en cuenta que mientras se haga un diagnóstico prenatal oportuno se puede lograr incluso una supervivencia del 98%. El manejo en la basa previa es la cesárea urgente ante una hemorragia y como dijimos, con mayor razón cuando se presentan alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. La ecografía seriada por posible regresión de los vasos en un 20% y la maduración pulmonar que se debe realizar entre la semana, aquí dice 28 y 32, pero sabemos que la maduración pulmonar la tenemos o la podemos realizar incluso desde la semana 24, como nos dicen nuestras guías actuales. Tomando en cuenta que estos embarazos no en un alto porcentaje, casi un 90%, no sobrepasan las 32 a 34 semanas. La hospitalización dentro del manejo estará en pacientes que lleguen entre la semana 30 y 34 para control. Y aquí nos indica la terminación del embarazo entre la semana 34 a 36, tomando en cuenta que los embarazos que han llegado a más semanas han sido máximo 36, con un índice menos del 1% que puedan llegar a su término. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta. En el caso de una placenta previa oclusiva total, ¿no? Estaría indicada la histerectomía. Estaría indicada una cesárea. ¿Sería una histerectomía corporal o qué? ¿Qué recomendación daría usted? A ver, primero ya no tenemos oclusiva total, ¿no? Hablamos de la nueva clasificación, ¿sí? Nos dice que generalmente es una placenta previa completa, ¿no? Si es la que cubre totalmente el óseo. La incisión se tiene que hacer lo más lejos de la implantación placentaria. Obviamente la histerectomía podría ser y debe ser corporal, ¿no? Lo más arriba posible, incluso por el riesgo de alteración igual en la frecuencia cardíaca fetal en cuanto nos vamos a tardar en sacar el producto. ¿Sí? Hay que estar claros con la nueva clasificación, por eso volví a la diapositiva, y ya en la última clasificación de la ACO ya no nos habla de oclusiva total, marginal, sino completa cuando cubre totalmente el óseo, marginal cuando esté en el borde inferior placentario a 2 centímetros del óseo, y una placenta previa de inserción baja de 2 a 3.5 centímetros del óseo. ¿Qué sería lo ideal, una incisión intramedio umbilical o claro, o obviamente, a ver, la incisión va de la mano de la experticia del cirujano, y lo dice. Por eso es que no hay indicaciones reales, incluso en los GEL. Hay muchos cirujanos muchos ginecólogos que hacemos FANISTI y ya no está como regla absoluta hacer inframedio umbilical, aunque sabemos que disminuye el riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Por la técnica del cirujano, si es que usted accede más rápido en una inframedio umbilical, se la puede realizar por comodidad o pensando incluso que puede terminar en una sutura de Belinch para controlar la hemorragia o en una histerectomía obstétrica, ¿sí? Obviamente eso es decisión del cirujano. No tenemos indicaciones absolutas de la técnica quirúrgica ni de la incisión que debamos realizarlo para la cesárea.
Disculpe esta pregunta. ¿Por qué la placenta previa aumenta con la edad y en las multíparas? Ya, en las multíparas, obviamente, porque cada embarazo va afectando la forma de placentación, ¿no? Y la edad, aquí al inicio nos dicen que hicieron estudios, ¿sí? Por acá tengo dentro de los factores de riesgo, esto es lo que nos comenta la ACO ahora. Y dentro de la edad nos va aumentando y dice, la incidencia de placenta previa después de los 35 se ha reportado que es del 2%. Se observa un aumento adicional 5% después de los 40. ¿Sí? Finalmente llegando a una conclusión que se aumenta el riesgo 9 veces mayor en comparación con mujeres de 20 años. Hola. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hacerle un... ¿Puedo hablar? Sí. ¿Continúo? Ya. Quisiera hacer una pregunta. Nos había indicado usted que igual la ecografía estaba indicada en las primeras 20 o 20, de 20 a 26 semanas de gestación más o menos, y que de acuerdo a cómo vaya la conducta de la paciente, se podría ir cuando entre las 34 o 35 semanas para tener una conducta, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí. Porque más o menos sabemos que el espacio del segmento uterino va a estar desarrollándose entre las 25 a 33 semanas más o menos. Sí, es cuando va a presentar sus posibles sangrados centinelas. La pregunta es, aparte de esta indicación, habría cómo considerar el overlap, que es una conducta decisiva mayor de 25 milímetros, o el grosor de la cuña que se observe en el eco, que sea, qué sé yo, mayor. Dicen también que el ángulo debería ser entre 45 grados, y esto nos daría una conducta de cesárea. Ya, el último... ¿Estos indicadores sí están vigentes? Sí están vigentes, pero el último que nos dice para decidir la terminación del embarazo en base a la ecografía transvaginal, y de ser posible, si nuestra paciente sigue estable y hemos podido llegar hasta la semana 35, habla del borde placentario, ¿ya? Está a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿ya? Si está mayor a 2 centímetros, se puede intentar un trabajo de parto normal, ¿sí? Pero si la distancia sea menos de 2 centímetros, obviamente la tasa de cesárea aumentará. Pero nosotros, si tenemos un criterio ecográfico que nos dice el borde placentario está mayor a 2 centímetros, podemos poner en nuestra indicación, intentamos un parto normal, siempre y cuando la condición obstétrica de la paciente nos lo permita, y obviamente el bienestar fetal también. Gracias. Buenas noches. Ya, tengo una pregunta en el chat de Henry, dice: buenas noches, en caso de una placenta previa, ya sea baja o marginal, completa, ¿cuándo tomamos la decisión de solicitar una resonancia? Ya. Estamos hablando que la ecografía es el gold estándar, ¿sí?, para diagnosticar una placenta previa. Y también sigue siendo mucho más sensible y específico que la resonancia para identificar acretismos. Entonces, está indicado solicitar una resonancia magnética si es que existe una zona de acretismo. Si el eco nos reporta existe zona de acretismo, se puede pedir una resonancia magnética para descartar que aparte del acretismo puede existir zonas de incretismo o percretismo, ya que la resonancia magnética es más sensible para diagnosticar incretismo y percretismo invasivo. Esta es la respuesta para Henry. Una pregunta, doctora. ¿Sí? Si está contraindicado hacer tacto vaginal a la paciente que tenga placenta previa y está indicado hacer una especuloscopía,
En el momento que se hace la ecografía transvaginal para hacer el diagnóstico, eso no ayuda a que, o no perjudica, a que la paciente sangre. No. Si tenemos una placenta previa total. Sí, a ver, sigue siendo, no está contraindicado, sigue siendo el gold estándar la ecografía transvaginal. La indicación tiene que ser ecografía transvaginal, los estudios la avalan, no aumenta el sangrado, no complica. El tacto sí, el tacto está contraindicado. Se prefiere la evaluación del examen físico con una especuloscopía, colocamos el espejo y vemos, si es que logramos ver, si es que el sangrado está activo, disminuido, si tiene coágulos, ¿ya? Y el diagnóstico definitivo nos dará la ecografía transvaginal para decirnos si la placenta es previa, es completa o es baja, ¿sí? Pero no está indicado, no aumenta el riesgo de sangrado, eso lo avalan todos los estudios y por eso sigue siendo la prueba gold estándar. Y si una paciente llega a la consulta sangrando, no ha sido diagnosticada, llega con hemorragia rutilante, brillante, características de una placenta previa, igualmente se le hace la ecografía transvaginal. Claro, si es que obviamente la paciente está estable, ¿no? Y podemos hacerlo, pero ahora si tenemos un sangrado profuso, con alteración hemodinámica de la paciente, con alteración de la frecuencia cardíaca fetal, dependiendo de la edad gestacional, tenemos que terminar el embarazo, ¿no? La vía cesárea si es que es prematuro, pero obviamente todo irá en relación a la estabilidad de la paciente, así el sangrado se pueda controlar, pero lo ideal es realizar un ecotransvaginal porque allí vamos a tener un diagnóstico más certero de la ubicación placentaria. Ok, muchas gracias. Dice José, buenas noches, una pregunta, si se diagnostica una placenta previa mal insertada luego de un sangrado centinela en la semana 26, ¿aumenta el riesgo de una invasión mayor de la placenta a medida que aumentan las semanas de gestación? Si es así, ¿cada cuánto solicitaríamos controles ecográficos? Sí, hablamos que el sangrado centinela se presenta entre la semana 26, decimos que tenemos que hacer un nuevo control ecográfico si la paciente está clínicamente estable entre la semana 32, obviamente en ese tiempo desde la 28 con mayores resultados ya tenemos que colocar maduración pulmonar y si es que está controlada nuestra paciente, la última ecografía que nos daría el diagnóstico final para decidir incluso la vía de terminación del embarazo sería en la semana 35 según las últimas indicaciones de la ACO. José, está contestada su pregunta. Doctora, disculpe, ¿la resonancia magnética no causaría ningún efecto al feto? Buenas noches. No, la radiación de la resonancia magnética está indicada en el embarazo, de hecho. Incluso la tomografía, valorando riesgo-beneficio, no existen estudios que sean estadísticamente significativos para contraindicarlos. Obviamente, como están contraindicados realizar estudios experimentales, ¿no? Es decir, valorando cuántas pacientes se hace tomografía versus a cuál se hace resonancia y cuáles tienen malformaciones, ya no es ético y no nos lo permite, no se realizan, pero la resonancia magnética no le causa ninguna alteración al producto, está indicada en la gestación. Muchas gracias. Doctora, otra pregunta. En la baja previa con una amenaza de parto pretérmino, ¿no habría ninguna contraindicación de utilizar nifedipino? Ya, lo que pasa es que la baja previa es mucho más agresiva. El sangrado no nos va a dar tiempo tanto como la placenta previa, porque los vasos sanguíneos fetales no tienen protección del cordón. Entonces, si es que se presenta una hemorragia de sangre fetal y altera mucho más pronto el bienestar fetal, es por eso que los embarazos se terminan de manera más temprana. Sí, gracias a Dios, existen en bajísima frecuencia. Aquí en la ACO nos dice 1 por cada 2.500 nacidos vivos, en otros artículos 1 por cada 3.000. Es por eso que cuando se logra diagnosticar entre la semana 18 y 22 una baja previa, es ideal colocar maduración pulmonar en las 24, ¿no? Como una valoración, con una maduración pulmonar temprana, tomando en cuenta que estos embarazos no van a llegar a término, ¿ya?
Y si estamos diciendo que no se contraindique el uso de tocolíticos hasta lograr maduración, ¿sí? Está indicado hasta lograr la maduración pulmonar, incluso en la misma placenta previa, no como tratamiento para más días, sino hasta lograr la maduración pulmonar. Doctora, un ejemplo, que me llega una paciente de unas 22 semanas con un diagnóstico de baja previa y ella está asintomática. ¿Cuál sería el manejo en ella? ¿Está sintomática o asintomática? Asintomática, ya. Asintomática. Ya, primero tiene que captarle a esa paciente porque es una paciente de alto riesgo obstétrico, ¿sí? Tenemos que hacerle controles, en la semana 24 ya tendríamos que madurarle los pulmones, hacer un nuevo control ecográfico entre la semana 28 y controlarle por lo menos cada 2 o cada 4 semanas ecográficamente, explicándole siempre a nuestro paciente cuáles son los signos de alarma, ¿no? Y explicándole también que su embarazo no terminará en un hospital o en un centro de salud de primer nivel, sino tendrá que ir a un centro de mayor complejidad, porque en casi un 85-90% sus partos serán prematuros y necesitaremos además una unidad de cuidados intensivos neonatales. Si está asintomática, ¿no sería necesario la hospitalización? ¿Podría manejarse ambulatoriamente? Si está asintomática, puede manejarse, porque es que usted no le puede hospitalizar la base previa hasta la semana 34, si está asintomática. Si está asintomática, lo que tenemos que hacer es explicar los signos de alarma y tomar las medidas, ¿no? La maduración pulmonar oportuna, los signos de alarma y el control estricto, porque es una paciente de alto riesgo obstétrico. De hecho, así se le tiene que poner en su diagnóstico, ¿no? Dentro de las indicaciones del Ministerio de Salud está clasificar los riesgos y esta es una paciente con alto riesgo obstétrico. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Y usted? Doctora, muy bueno. Doctora, disculpe, otra pregunta. Cuando hemos tenido una paciente con el antecedente de una cesárea, posiblemente en la otra gesta, placenta previa, ¿es patognomónico que en una tercera gesta se presente acretismo? Tiene más riesgo, aumenta el riesgo casi en 3 veces más de presentar acretismo. Entonces esa paciente tiene que ser monitorizada con eco transvaginal y si es que existen zonas de acretismo ya valorada en el eco transvaginal, es una paciente que será candidata a una resonancia magnética porque no sería poco común que esta paciente nos pueda presentar un incretismo o un percretismo por sus antecedentes. Muy amable, gracias. A usted. Doctora, en un embarazo con una placenta percreta, ¿cuándo se recomienda la terminación del mismo? En el percretismo hay que lograr maduración pulmonar, se termina a las 37 semanas, se tiene que terminar en un hospital de tercer nivel con embolización de arterias uterinas, ¿sí? Un manejo conjunto, tiene que entrar un cirujano vascular de preferencia, tiene que entrar el ginecólogo, tiene que entrar el urólogo, porque si hablamos de percretismo, indicamos que en la resonancia ya no salió invasión, generalmente se presenta en la vejiga, puede estar en el intestino, entonces el manejo es multidisciplinario. Si es que la paciente está asintomática, será programada a la semana 37, sin contracciones, con paquetes globulares preparados, con una unidad de cuidados intensivos maternos listos para esperar a nuestra paciente. En la cirugía sería multidisciplinaria, como lo mencioné anteriormente, el cirujano vascular, con embolización de arterias uterinas, entrará el ginecólogo, obviamente, el urólogo, sí, para reparar vejiga, y el riesgo de mortalidad también es alto. Entonces, con los consentimientos informados y todo, y si la paciente está estable hasta la semana 37, pues se terminará en la 37 y sin esperar contracciones, es una cesárea planificada. Muchas gracias, doctora. A usted. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una
una pregunta, doctora. ¿Está recomendado a los pacientes que tienen placenta previa con sangrado hacer cerclajes? Ya, se habló una técnica, sí, una técnica que decía que es una escuela antigua, la realización de cerclaje como medida de protección o tratamiento profiláctico, sí, pero no se ha visto mayor evidencia, ¿por qué? Porque existe mucho más riesgo incluso de sangrado, entonces no existen estudios que nos avalen y nos digan que se debe o que se debería hacer como profilaxis un cerclaje. Leí más como una técnica antigua la realización de cerclaje. En la actualidad, solo las indicaciones que ya se les mencionó, ¿sí? Y el diagnóstico oportuno, obviamente la maduración pulmonar y el control exhaustivo, explicando siempre los signos de alarma a nuestra paciente, ubicándole como alto riesgo obstétrico y hacer un manejo adecuado. Gracias, doctora. A usted. Muy bien. Buenas noches. Entonces, de aquí tendremos la próxima clase para hablar de las dos entidades que nos quedan pendientes en la clase del sangrado de la segunda mitad del embarazo y ya nos veremos el fin de semana en los talleres. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias, doctor. Y ahora, ¿cómo nos sale la letra? Colega. Gracias. Gracias. Bueno, como saben ustedes, la clase va a ser grabada y subida a la plataforma para que la puedan revisar otro día y que puedan seguir revisando estos temas. Nos veremos en una próxima clase, se les comunicará. Les agradezco bastante de mi parte también. Ingeniero, disculpe, ¿van a ser publicados los cronogramas para las prácticas el día sábado y para el domingo? Sí, se va a subir a la plataforma, se va a subir. Muy amable, gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches con todos.